José, y tengo del otro lado a alguien, aunque quería hablar hacía rato, porque me gusta mucho su trabajo, y hay dos películas en particular que este hombre dirigió que a mí me encantaron y quiero charlar un poquito de su carrera. Como saben, a mí me encanta el detrás de escena. Y tengo a Rodrigo Fernández Engler del otro lado. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo te va, Josefina? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y un placer poder estar acá conversando con vos y, bueno, y con la gente que nos va a ver y nos va a escuchar. Me encanta traer a un director. Creo que si hago memoria, no hemos traído directores todavía al programa. Hemos hablado con guionistas, con directores de casting, o sea, con todos los rubros, pero no directores, así que esto me intriga, me encanta el rubro. Y quiero conocer un poquito de cómo surge, en tu caso, la pasión, un poco para quien no te conozca, bueno, por contar historias, por dirigirlas, porque también escribís. Sí, yo tengo 44 años, arranqué muy jovencito con el cine. Viste que uno cuando, ya desde chiquito, uno va perfilando para ciertas cosas, cuando uno tiene aptitudes para la literatura, para la lengua, la ortografía, la gramática, la historia. Y yo tenía aptitudes para eso, ¿viste? No así con la matemática, la física, la química y todas esas otras cosas. Entonces de chiquito escribía cuentos, leyendas, poemas, todo ese tema. Tenía facilidad para eso. Eh, y puntualmente cuando yo me acuerdo que yo tenía 12 años, creo, y mi mamá me llevó a mí y a mi hermano al cine a ver Jurassic Park, la primera. Y yo quedé fascinado, imagínate un niño de 12 años viendo los dinosaurios y todo eso en aquella época, ¿no? Te hablo del año 93, me parece. Y yo dije, quiero hacer cine. Me marcó esa película. Después ese director en particular, Spielberg, que hizo tantas películas lindas y tan disímiles entre ellas. Y creo que ahí fue cuando empecé, ¿no? Por estas cosas del cine, hice muchos cortometrajes con 14, 15 años, no paré nunca, hasta que tuve la posibilidad de hacer mi ópera prima, mi primer película profesional, por decir de alguna manera, que fue Cartas a Malvinas, que esa la hice también con 20 monedas, con 22, 23 años, apenas terminé la escuela de cine. Así que son muchos años ya haciendo esta profesión que amo, que me parece que es una muy buena herramienta para, no solo para contar historias, sino también para dejar un mensaje que llame a la reflexión, eh, y por qué no a cambiar ciertas cosas, ¿no? Creo que el arte en todas sus formas es una herramienta muy poderosa y muy importante para que los hombres, las mujeres, el ser humano pueda expresarse y dejar un legado. Así que bueno, hace ya muchos años que ando con esto. Me encanta y me encanta que surja desde chiquito y que sea algo que encamines. Te escuchaba y yo decía, claro, yo también de chica a veces miraba películas y decía, ¿cómo es que hacen esto? O sea, ¿cómo es que existe toda esta magia? Y mencionás Malvinas, que bueno, tenés dos películas sobre Malvinas. Particularmente yo soy partidaria de esto de que se muestren las películas y las series en colegios, no porque se aprenda más que leyendo un libro, lo aclaro, pero siento como que a lo mejor, y a mí me pasaba mucho, o sea, y me iba bien en el colegio, pero me dispersaba mucho leyendo los libros y todo. Y cuando me ponían una película, prestaba más atención, sin darme cuenta estaba aprendiendo. Y me pasa que, bueno, viendo tu película de Malvinas, Cartas de Malvinas no la vi, pero sí vi la de Soldado Argentino, que es impactante. Y yo decía, la manera en la que la musicalizaron, la manera en la que fueron contando todo es algo muy que te llega. A mí me encanta el traveling, por ejemplo, las cámaras, sentirte que estás ahí con ellos, que se va moviendo y lo van logrando muy bien. ¿Cómo surge en este caso bueno, de dos de tus películas son justamente de Malvinas? ¿Por qué te interesó esa temática? Es un tema que siempre me interesó, siempre aclaro que no tengo ningún familiar que haya ido a Malvinas, ni que haya estado en las Fuerzas Armadas, ni siquiera en la policía, en nada. Lo mío viene por una cuestión de argentino, de tipo que le gusta la historia, como dije antes,
y sobre todo lo que tiene que ver con las tragedias argentinas, como fue la Guerra de Malvinas, el atentado contra la AMIA. Esto lo menciono por una película que hice más tarde. La historia argentina, la historia contemporánea, me llama mucho la atención. Me parece muy lindo contar historias reales basadas en personajes que están vivos. En el caso de Malvinas, no es como los granaderos que cruzaron los Andes, que no están vivos. En el caso de Malvinas, a pesar de que muchos veteranos de guerra han muerto por distintas causas, hay muchos que están vivos. De hecho, anoche, 2 de abril, estuve proyectando la película, me invitaron en una localidad acá en Córdoba, en Saldán, y antenoche estuve en la vigilia también, esperando el 2 de abril con veteranos de guerra. Así que es un tema que me apasiona realmente. Y creo que hay mucha tela para cortar. A mí es un tema que también me toca de cerca. Justo en tu película, en un momento cuando el personaje de Ana empieza su investigación y habla con este inglés, mencionan el Bahía Paraíso. Yo tengo un conocido que estuvo en ese barco, entonces cuando lo escuché ahí en una película dije, ay, mirá, mencionan este barco, Sí. que es un tema re apasionante y que yo digo, mucha gente no... Lo mencionaba el otro día en la radio, que yo, bueno, hablaba de tus películas y de demás audiovisuales que tienen que ver con el tema. Y digo, en los libros de historia no está. Es un apartado muy chiquitito y digo, y es historia contemporánea, los combatientes están algunos vivos, otros no, obviamente. Y esto de que se cuente, no hay muchos cineastas que lo estén haciendo y tu película, esta en particular, la de Soldado Argentino, algo que también destaco es los créditos. Nadie se queda a ver los créditos, nunca, ninguna película. Ustedes jugaron con imágenes en la primera parte, que era como yo digo, yo no puedo dejar de mirar, tipo, era como que quiero seguir mirando, quiero que la peli siga. A la hora de decir, bueno, voy a armar un equipo, quiero contar esta historia, ¿qué es lo que vos querés que la gente se lleve del mensaje que vos contás en tu película? En este caso, y bueno, después te voy a preguntar justo la de la AMIA. Bueno, yo creo que es muy importante dejar un mensaje, ¿no? El cine es entretenimiento, debe ser entretenimiento porque nadie quiere ver un bodrio. Pero me parece también que el cine debe dejar un mensaje, un pensamiento, un llamado a la reflexión. A propósito del director que mencioné antes, Spielberg, cuando él hace la lista de Schindler, esta obra maestra de 3 horas y cuarto en blanco y negro sobre el Holocausto, él dice, a partir de esta película tendré que replantearme las películas que quiero hacer de acá en adelante, porque con la lista de Schindler yo descubrí el poder, él usa ese término, el poder que tiene el cine para dejar un mensaje, para cambiar las mentes, los corazones, para reflexionar. Entonces, eso es lo que queremos hacer nosotros con las películas que hacemos. Y creo que en algún modo lo venimos logrando, ¿no? Porque, sin ir más lejos, la última vez que vi Soldado Argentino fue anoche. Y después es muy interesante ver las opiniones y los comentarios y las preguntas de las personas. Y eso, ¿no? O sea, todos dicen que es una película que te deja pensando, te deja reflexionando. También sirve para aprender, porque como vos bien decís, Malvinas sigue siendo, ahora un poco menos, pero durante mucho tiempo ha sido un tema negado, ha sido un tabú, de esto no se habla, o se ha dicho siempre una misma cosa, y entonces creo que el cine también sirve para eso, ¿no? Para ilustrar, para enseñar. Por eso también mañana la voy a presentar en una escuela, acá en La Cumbrecita, en Córdoba, en un sitio muy lindo. Y me parece espectacular que la persona, redondeo con esto, que la persona cuando termine de ver la película no se pregunte, bueno, ¿qué vamos a comer? O qué vamos a tomar, sino que la gente se quede en silencio, se quede pensando durante un tiempo y pueda discutir también, ¿por qué no?, en buen sentido, sobre lo que acaba de ver. Son cosas contemporáneas que muchos, a mí me pasó mucho con Cromañón, que yo no lo recuerdo claramente lo que pasó, era muy chiquita, pero me pasó de hablar con gente, yo la cubrí y mucha gente me decía, no sé lo que es Cromañón.
Y yo digo, ¿cómo que no sabes? Tipo, nunca escuchaste, y si no hubiera sido por la serie no se enteran. Entonces yo digo, qué bueno esto, que se cuenten, porque es con respeto, y la verdad que te sentís ahí con ellos, sentís el frío, sentís la tristeza, la desolación, esos planos espectaculares. ¿Dónde la grabaron, la de Soldado? La filmamos en la ciudad de Córdoba, Ajá. en la provincia de Córdoba, también en la localidad de Saldán. Estuvimos en un sitio que se llama Los Gigantes, Uh-huh. es en Córdoba también. Y después estuvimos en la provincia de Buenos Aires, ahí cerca de Bahía Blanca, en Punta Alta, donde está la base naval Puerto Belgrano. Y después fuimos más al sur todavía, a Comodoro Rivadavia, donde allí filmamos también cerca del mar. Y una partecita pequeña de la película se filmó en las Islas Malvinas también, concretamente en la última parte. Por esas cosas de la vida tuve la posibilidad de estar unas horas en Malvinas y aproveché y filmé ahí una escena. Sí, espectacular, porque los paisajes son increíbles. ¿No te hicieron ningún problema para grabar ahí o ¿En dónde? ahí en Malvinas? No porque fue una cosa muy pequeña, fuimos 2 personas nada más con una cámara y no hubo ningún problema, o sea, no es que se estableció allí una unidad de producción y se hizo un rodaje. No, Ah, a los ingleses no les interesa. exactamente. Y a la hora de escribirlas, tipo cuando vos te sentás a escribir la película, la historia, va tomando forma, a mí me ha pasado que al final, por ejemplo, el soldado, yo digo, cuando van leyendo la carta, sorry por el spoiler, no vamos a hablar mucho de la peli, porque si no la vieron, está en Cinear disponible gratuitamente para todo el país, eso es, por favor, síganlo manteniendo. Pero ¿te emociona también o te pones desde un lugar en el cual no sé cómo verbalizarlo? Tipo, ¿te emociona escribir lo que escribís o lo pensás desde un punto sumamente objetivo? Bueno, es una buena pregunta, nunca me la habían hecho. No lo sé, creo que hay una mezcla de ambas cosas, ¿no? O sea, por un lado somos profesionales, sabemos escribir un guión, sabemos que hay un método, que hay un procedimiento para escribir un guión, eh, y tenemos que saber hacerlo y saber estructurar la película, los personajes y todo lo demás, pero por otro lado estamos hablando de personajes vivos. Soldado Argentino son 3 historias, de las cuales uno está vivo. Nosotros le cambiamos el nombre a quien interpreta a Fabio Di Tomaso, pero está basado en quien fuera el subteniente Reyes. Entonces uno se pone a escribir cosas sobre personas que están vivas, entonces ahí es donde entra en otro terreno y tiene que ser cuidadoso y ser respetuoso de lo que está escribiendo. Por supuesto, tomándose licencias, ¿no?, que son propias y necesarias para el cine, pero sí, la emoción es inherente al artista, me parece. Después podemos discutir los porcentajes en mayor o en menor medida, pero sí, claro que es emotivo. En mi caso particular me gusta escribir escuchando música sin letra, escuchando música, entonces eso va generando un ambiente, puedo hacerlo sin música también, entonces al estar escribiendo y estar escuchando música y al imaginar, porque cuando uno escribe, imagina, entonces sí, es un evento realmente muy, muy emotivo. Eh, es como un viaje, ¿no? Es como meterse en esa historia y tratar de que más allá de que lo interpreten los personajes que lo van a hacer, primero hacerlo uno mismo, ¿no? Bueno, eso es lo que yo pienso, no necesariamente tiene que ser así para otros colegas, pero en mi caso me involucro mucho con las películas, sobre todo porque, como vos bien decís, las escribo también. Entonces Claro, hay hay un un doble. doble compromiso, llegar del papel al audiovisual. Tal cual. Y mencionaste recién la lista de Schindler, que al final de las 3 horas y cuarto, que es una película muy larga, y para cuando en blanco y negro es como
tedioso el asunto. Tiene una escena muy emotiva, bueno, es una historia real obviamente, y con todos poniendo las piedritas sobre la tumba, que es algo que repetís, obviamente porque es una tradición judía, si no estoy equivocada, en justamente la noche que luché contra Dios, esta peli, una de las últimas que hiciste, que tiene que ver con el atentado a la AMIA. ¿Cómo surge la idea de decir, bueno, me voy de Malvinas, ahora a la AMIA? ¿Cómo llegaste hasta a ese momento? Bueno, no veo una conexión entre ambas películas porque hay varios años entre una y otra. Hay otra película entre una y otra que Yo Traidor, hay otra película. Pero uno se ve que vuelve a ciertas cosas. El, el atentado contra la AMIA es un tema que siempre me llamó la atención. Tampoco tuve familiares que hayan muerto ahí o hayan sobrevivido. Pero bueno, es un tema que me llamó mucho la atención. Mi segundo apellido Engler es de origen judío también, si bien yo no profeso el judaísmo. Y entonces también quería contar algo bíblico sobre este personaje de Jacob, y una cosa bastante rara porque qué cosas podían haber en común entre estos dos personajes separados por tanto tiempo. Bueno, quizás también los efectos de la pandemia y el encierro generaron eso, porque esta la escribí en pandemia, y salió esa película. Una película a veces me preguntan, ¿y cuál película te gusta más? Y es como, son como hijos, ¿viste? Yo tengo dos hijos, a mí no me gusta más uno que el otro, no amo uno más que el otro. Simplemente puedo decir que son distintos, que tienen características diferentes, como son las películas. Y en ese sentido, La noche que luché contra Dios es como la película más rara que hice, eh, no por el mensaje que tiene, sino porque tiene un montón de mensajes. Hay gente que la ha visto varias veces y cada vez que la ve le encuentra un mensaje distinto. Pero bueno, tiene cosas en común con Malvinas, o sea, hay una historia argentina, hay una tragedia, hay gente que sufre. Hay un proceso, hay un viaje, generalmente en mis películas hay viajes. Si uno se pusiera a analizar la filmografía, son películas muy distintas en términos de temática, pero en el fondo, si tuviese que... Un psicólogo me sacaría la ficha rápido, porque se daría cuenta que todas tratan sobre lo mismo, ¿no? Sobre las tragedias, las equivocaciones, los viajes, la redención, las segundas oportunidades, que son cosas que realmente me interesan mucho. Sí, obvio, no es sencillo elegir una. Yo a veces cuando, por ejemplo, hablo con artistas que, por ejemplo, son actores y cantantes, digo, bueno, si tienes que elegir una y no pueden, y obvio que decirte cuál te gusta más de tus películas es medio difícil. Tal vez sí, ¿cuál fue el mayor desafío a la hora de escribirla o de dirigirla? Con La noche que luché contra Dios, ustedes viajaron a Israel, incluso a Sí. grabar una parte. O sea, desde lo que es como director o, bueno, desde el lado del escritor, tal vez no elegir cuál te gusta más, porque obviamente que son todas creaciones tuyas, es imposible, pero tal vez cuál fue tu mayor desafío. Mira, creo que fue Soldado Argentino, solo conocido por Dios. Anoche cuando la veía, un rato la vi, no la vi completa, estaba sentado con mi esposa y le decía, ¿cómo hicimos esto? Yo en un momento la miraba la película y debe ser la distancia, ¿no? Porque ya hace 8 años que se estrenó en cines, entonces a veces la distancia genera eso. Y de repente me puse a verla como un espectador más y como si no fuera mía la película, como si fuera de otra persona. Pero después cuando volvía en sí decía, ¿cómo hicimos esto? O sea, porque más allá de que la película te pueda gustar o no, más o menos, pero no se puede negar que es una producción muy grande en términos de producción, vale la redundancia. Está muy bien actuada, los actores, las actrices realmente lo han hecho muy bien, y me preguntaba, ¿cómo fue que lo hicimos? Porque encima yo tenía 10 años menos, o sea, 10 años menos tenía también, con todo lo que eso encierra. Entonces, yo creo que Soldado Argentino fue el máximo desafío en términos de producción, en términos realizativos.
Sí, a lo mejor es más fácil ver tipo desde el lado desde la producción, decir, bueno, esto fue un mayor desafío. Y mencionabas eso de que la viste un rato y digo, ¿te gusta volver a ver tus trabajos? O sea, porque en tu caso vos no estás en cámara, estás detrás de cámara. Me imagino que también me pasa a mí, no hago lo mismo que vos, de que a veces miro y lo vuelvo a mirar y digo, ay, ¿por qué hice esto así? ¿Por qué no lo hubiera hecho distinto? Y digo, capaz que te gusta o no te gusta ver tu trabajo. Ninguna de las dos cosas. O sea, no es que me guste o me deje de gustar. eh, eh, o sea, no. Lo que sí hay una cosa que sí aprendí a soltar, a soltar las cosas. O sea, no soy. A ver, hago las películas, me las sé de memoria y por ahí cuando las presento, la presento, me quedo sentado 10 minutos por cortesía, después me voy a tomar un café y vuelvo 10 minutos antes que termine. Eso es lo que suelo hacer. No me molesta verlas, ni tampoco me da un placer extraordinario, qué sé yo, no sé. Pero lo que sí aprendí fue a soltarlas, ¿no? No soy de esa gente que se obsesiona y que dice, ¿qué hubiese pasado si hubiese cortado acá o hubiese puesto allá o hubiese cambiado este diálogo? No soy ese tipo de personas porque demasiado cuesta hacer cine como para después estar disconforme y amargarse por eso. Eso no quiere decir que uno, si hubiese tenido a lo mejor más medios, mayor presupuesto, más tiempo, hubiese cambiado un par de cosas. Pero no, generalmente estoy conforme con lo que hago. Aparte, le dedicamos mucho tiempo y vos estás hablando conmigo, pero en realidad yo tengo un equipo de trabajo. A mí me gusta consultar mucho, entonces hay que darle un corte porque, ¿sabes qué? Es arte, o sea, es interminable. O sea, vos podrías estar con una canción o con una poesía o con una acuarela eternamente cambiándola, cambiándola. Entonces, hay un momento donde uno tiene que decir, basta, se terminó, porque hay que hacer otras películas. Esa es la mentalidad que yo digo, sí, cuanto más demore en terminar esta, más tiempo voy a tardar en hacer otra película. Así que ese es mi pensamiento, ¿no? Conozco sí gente, colega que sufre mucho porque no le gusta nada. Entonces le digo, bueno, dedicate a otra cosa, o sea, qué sé yo. Dedicate a otra cosa que te guste, que te haga sentir pleno, porque de vuelta, es muy difícil terminar una película para después estar tan disconforme con uno mismo y con la obra. El hecho de que como actor o actriz no te guste verte, no quiere decir que pienses que estás mal, ¿sí? Son cosas distintas, o sea, hay gente que no le gusta verse porque actúa mal, eh, pero que pero yo conozco muchos actores consagrados de Argentina o de Hollywood, qué sé yo, que no les gusta verse. Pero estamos hablando de actores que ganaron Oscars, actores de primera línea, simplemente no les gusta, nada más. Pero eso no quiere decir que sean malos, sino que son buenos y ellos lo saben. Tal cual. Depende de la persona, supongo, también de cómo. Esto de soltar, me gusta que digas. Hay muchos que me dicen que sufren mucho los finales de rodaje. Por ejemplo, se arma una familia y me dicen se sufre mucho el soltar el rodaje, justamente, pero está buenísimo esto que vos decís. Mientras más tardás en soltarlo, más tardás en seguir con el proyecto siguiente. Lo cual me hace preguntarte, que seguramente en algo estarás trabajando, si tuvieras que elegir tipo algún momento así también de la historia argentina que te gustaría retratar en algún momento en alguna película que no lo hayas hecho todavía, ¿se te viene algo a la mente? Sí, sí, hay como dos o tres momentos. Más que un momento hay un personaje que nadie lo conoce, que fue un ayudante del general San Martín, cuando San Martín está preparando el cruce de los Andes, que ya hemos visto mucho sobre eso. Hay un suboficial que se llamó José Antonio Álvarez Condarco. Nadie lo conoce, a lo mejor con suerte sabrán que hay una calle que lleva su nombre. Álvarez Condarco fue el que diseñó de memoria
de memoria, todos los cruces y los pasos para que la tropa después cruzara. Y él, bueno, fue hasta Chile, volvió, lo hizo todo de memoria, casi muere, bueno. Es una historia increíble realmente, la de este personaje desconocido o conocido por gente que ha leído historia, y es como una cosa que me gustaría hacer en algún momento. Nada, qué sé yo, hay tanta Argentina, uno no puede aburrirse con todas las cosas que nos pasan y nos han pasado, entonces parece que hay muchas historias dignas de ser contadas. Y cuando pensás que ya no hay más cosas que puedan pasar en el país, va y te sorprendemos con algo. Siempre hay algo tela para Sí, contar. sí, creo que... Y ojo, no hace falta irse 300, 200 años atrás, ¿eh? Hemos pasado desde la época de la colonia, la independencia, tantísimos golpes de estados y dictaduras y guerras y atentados y un montón de cosas que nos han pasado como argentinos. Creo que tenemos una historia muy, muy rica. Exactamente, y algo que me encantó, que justo te escuchaba y recordaba este detalle y lo quería señalar, es que están en tus películas estaban en todos los detalles, y me pasó que cuando vi la de La noche que luché contra Dios, y el final, y bueno, que termina de una manera particular, y cuando dicen un horario, yo me quedé mirando y yo decía, no, pará, no puedo creer el broche de oro que le acaban de dar y lo simbólico, justamente, y digo, pará, yo estoy tan equivocada y pusieron justamente que estaba hecha en homenaje, en memoria de los fallecidos, justo al lado del reloj, y yo decía, ¿cómo están en todos los detalles? Que eso creo que también tiene que ver con el hecho de que estás en todo, estás en la dirección, estás en la narración. Te pasa de que a veces lo escribís y como me hablabas, a veces uno se imagina algo y después cuando lo terminás decís nada que ver con lo que yo imaginé en el papel. Bueno, no sé si nada que ver, pero sí varía, sí puede cambiar, ¿no? Qué sé yo, desde el personaje, uno a veces escribe un guión y piensa en determinada actriz o en determinado actor, incluso habla con el talento y el talento te dice que sí, yo qué sé, entonces vos ya le pones ese rostro, pero después, por las cosas de la vida, después ese actor no puede o esa actriz no puede, entonces uno tiene que cambiar el rostro, o a veces uno escribe una escena en un lugar que no lo conoce todavía, que no lo ha pisado, y entonces supone que es así, digo, más allá de la información que tenemos en internet. Por ejemplo, yo voy a filmar una película en Costa Rica en octubre. No fui a Costa Rica todavía, voy a ir en junio a hacer scouting, casting y todo lo demás. Entonces, escribí ese guión que se Como a ciegas. desarrolla todo en Costa Rica, claro, semi a ciegas, porque es cierto, he visto videos, fotos y todo lo demás, pero en definitiva no estuve ahí. Entonces, hay un guión escrito y uno lo imagina, después cuando lo filmemos veremos cómo queda, ¿no? Yo creo que nunca es exactamente igual, pero bueno, lo importante es que no se desnaturalice la historia, ¿no? Lo demás son cosas que uno, dependiendo del director también o la directora, uno puede ser un poco más flexible, ¿no? Digo esto porque hay colegas que no son tan flexibles. Me encanta porque te escuchaba cuando decías esto de a lo mejor uno se imagina una cosa y después digo, claro, a lo mejor vos estás escribiendo algo y en la práctica no se puede, por ejemplo, con los presupuestos que también se manejan en Argentina, hay veces que imaginás algo a gran escala y después decís, no, lo tengo que bajar, por ejemplo, en ficción diaria pasa muchísimo, en cine no sé bien No, si... es lo mismo. A ver, te voy a poner un ejemplo básico. Yo quería que Soldado Argentino se viera más nublado, más gris. Pero cuando fui a filmar había sol. ¿Y qué querés que haga? No podía sentarme a esperar a que se fuera el sol o qué sé yo, porque cada minuto en el cine cuesta miles de dólares. Entonces, se filma así. Ahí tenés un ejemplo muy, muy simple de lo de lo que es el cine. O sea, después sí, con el color, con la postproducción, uno puede ver de cómo bajan las altas luces y cosas así, pero si vos querías, o al revés, si vos querés filmar con sol,
pero te llueve una semana y ¿qué vas a hacer? Tenés que filmar. Es así, básicamente. Los únicos que pueden darse el lujo de parar y bueno, y ver el pronóstico del tiempo es Hollywood y hasta cierto punto, y hasta cierto punto también. Después hay un montón de imponderables a la hora de salir a filmar cuando hablamos de exteriores, ¿no? Cuando es interior es bastante más controlable. Claro, sí, por eso, porque digo, a lo mejor te encontrás con estos imprevistos y cada minuto cuenta y cada minuto vale dinero, como vos decís. Y quería cerrar preguntándote, antes de hacer unas preguntitas random de cine como para distender, pero bueno, vos cursaste la carrera, vos te metiste, estudiaste y atravesás lo que es el cine, obviamente en Argentina, hoy en día en una situación muy compleja en todo lo que es mundo audiovisual, cine, tele, todo lo que sea ficción. ¿Qué consejo le darías a alguien que dice, bueno, yo quiero incursionar, quiero seguir dirección, quiero seguir guión? ¿Qué le dirías vos desde tu lugar, habiendo cursado la carrera y dedicándote a esto? Que piense antes de eso si no le gusta otra carrera. ¿En qué te metiste? ¿Por qué querés hacer esto? No, y esto no es desmerecer otras carreras, ¿no? Porque si no, pareciera ser que las otras carreras son fáciles y el cine es distinto. Todas las carreras tienen las profesiones tienen sus bemoles, ¿no? Sus cosas complicadas, pero les aseguro que el cine es especial. O sea, es especial y llevaría horas dar mis argumentos, ¿no? Pero hablando un poco más en serio, yo creo que una persona me dijo, ¿te gusta hacer cine? Digo, no sé si me gusta hacer cine, necesito hacer cine, que es distinto. O sea, y no soy tan viejo, no es que tengo 80 años y ya estoy reflexionando para irme, o sea, pero ya sí con más de 20 años haciendo cine de manera profesional, me doy cuenta de que si bien me gusta el cine, claro que me gusta, pero también lo hago por necesidad. ¿Necesidad de qué? De contar historias, de expresarme, de qué sé yo, es eso. Entonces me parece que esa necesidad, ese motor, es lo que te va a llevar a triunfar. Mira, a veces cuando pibes de 18 años, de 20 años, que van a entrar a la escuela de cine, me preguntan, me dice, quiero estudiar cine, ¿qué consejo me das? Entonces, antes de yo darle un consejo, una opinión, les pregunto, ¿por qué querés estudiar cine? Y hay dos tipos de respuestas. Respuesta uno es, bueno, como un hobby porque me gusta. A esa persona yo siempre le digo, no lo hagas, porque te vas a reventar contra una pared. Si es por un hobby solamente, no sé, aprender a cocinar o hacer otra cosa, si es por hobby. Porque es una actividad muy frustrante y la vas a pasar mal. Ahora, si vos, después está la pregunta, la otra respuesta, que es, bueno, porque es lo que yo amo y es mi pasión y bla, bla, bla. Bueno, entonces metele para adelante. Y no hay mucha más ciencia, es como todas las otras cosas. Hoy, como vos decías hace un rato, hoy la generación de los 20 y pico, de los 30, tienen ventajas sobre nosotros porque cuando yo estudié cine no había celular, no había internet, no, nada. Hoy una persona puede filmar una película con un buen celular, o sea, está bien, no quiere decir que después te la va a comprar una plataforma, ¿no? Pero sí hay muchas más herramientas que en la época que yo fui estudiante de cine, donde era todo analógico, con cinta y era todo mucho más rudimentario. Así que como para redondear, nada, si el cine es tu pasión, es lo que querés hacer, metele para adelante y que lo vas a lograr como cualquier otra asignatura. Es una profesión donde uno permanentemente coquetea con la frustración todo el tiempo, incluso gente reconocida, gente de renombre, digamos, no es solamente para el que está empezando, sino es así. Pero después de todo, creo que la vida también es así, ¿no?
Me encanta y me gustó mucho eso que dijiste al principio de que te gusta contar historias que llamen a la reflexión y que dejen un mensaje y que eso se ve en todas tus pelis. Y hablando de pelis rápidamente, así bien random, que tengo un director acá y voy a aprovechar, mencionaste que con Jurassic Park fue donde dijiste, che, yo quiero hacer esto. ¿Considerás que esa es tu película favorita o tenés alguna otra película que decís, esta es mi película favorita? Sabés que es difícil nombrar una. No tengo una favorita. Me gusta, hay muchos directores que me gusta mucho, como ya dije antes, Steven Spielberg, me gusta mucho La lista de Schindler, me gusta mucho Rescatando al Soldado Ryan, me gusta Las Indiana Jones, me gusta Scorsese, me gusta Christopher Nolan, que hoy por hoy es uno de los mejores directores que hay. Me gusta el cine, es difícil elegir una película. Igual lo voy a pensar, porque ya es como la segunda o la tercera vez que me lo preguntan y no tengo, o sea, si me fuese a una isla solo con una película, no sé cuál me llevaría. Y te podrías cansar tal vez con una sola, pero bueno, es una buena opción, obvio que también creo que es una pregunta, tipo, más allá de que te dedicas al cine como la más fácil, bueno, vamos a lo random, ¿cuál es tu película favorita? Hay muchos directores que a mí me llama la atención esto, creo que vos no lo has hecho, pero que trabajan en duplas, o que existe esa posibilidad. ¿Qué pensás de esto? Tipo, ¿te gustaría, en el caso de que te gustaría trabajar con alguien, con quién? ¿O preferís ser vos el director y tomar vos las decisiones junto a tu equipo, obviamente? Eh, Me parece una idea genial. De hecho, yo trabajo, no sé si en dupla, en una codirección, pero sí trabajo con un director de casting, que es muy amigo mío, con quien hice la escuela de cine, o sea que nos conocemos hace más de 20 años. Me apoyo mucho en el director de casting y después tengo el director de fotografía, el director de sonido, que son gente con las cuales ya hice 4 películas, entonces conozco. Ahora, de hacer un doble comando, como se dice, codirigir con alguien, no lo hice, pero no tendría problemas en hacerlo siempre y cuando. Igual es muy delicado eso, hay que conocerse bien, digamos, porque si no después eh, eh, algo con 2 cabezas es un monstruo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado para cómo hacer. O sea, una cosa es hacer un doble comando y otra cosa es hacer lo que hago yo, que es tener lugares donde apoyarme y poder trabajar más cómodo. Pero sí, después de todo, el cine es un trabajo en equipo. Realmente es un trabajo en equipo en el más amplio sentido de la palabra. Yo a veces digo, miren los créditos y a veces me encanta cuando el crédito te llama la atención y que ves, si yo quiero seguir mirando, por eso si va a haber una escena post-crédito. Me encanta que la gente sepa que hay un montón. Mientras vos ves a 3 personas adelante de cámara, atrás tenés al director de fotografía, al sonidista. O sea, hay un montón de gente que lo hace posible. Esto de las duplas me llama la atención porque cuando lo veo en una película digo, o sea, no puede cambiar el tono. Y en una serie a veces cuando vos ves que son distintas personas las que lo dirigen, hay algo distinto en el capítulo, por ejemplo, dirigido por una persona o por la otra. Por eso digo, debe ser difícil, tipo, compartir distintas ideas como directores. Lo pienso de Sí, cualquier. por ahí lo de cambiar de directores es en las series. Por ejemplo, hay una serie que ya tiene varios años que se llama Band of Brothers, que es, yo creo que debe ser la mejor serie que se ha hecho, eh, digo, sin caer en fanatismos, o por lo menos debe ser una de las mejores series que se hizo Band of Brothers, que la produce Spielberg con Tom Hanks después del éxito de Rescatando a un Soldado Ryan. Eh, sí, nunca me acuerdo si son 6 u 8 capítulos, pero bueno, no importa. La cuestión es que tienen no 2 directores, sino tienen como 4 o 5 directores. Y está buenísimo porque cada uno le da su impronta, pero es lo mismo. O sea, es lo mismo. Entonces ahí es donde se ve el grado de profesionalismo de las personas, donde vos decís, bueno, a ver, son cerebros distintos, son directores distintos, pero van hacia una misma línea. Igual ahí está el trabajo de los guionistas también, ¿no? Porque después de todo, los directores hacemos lo que está escrito en un guión, poniéndole la impronta nuestra. Pero el tema de los directores se usa más en las series que tienen varios capítulos,
Y en el cine no, yo no lo veo, no lo encuentro tanto en el cine. Por supuesto que hay casos, pero no es tan común ver Claro. películas con dos Yo directores. pensaba Gastón Duprat, Mariano Con, creo que son los que siempre trabajan en dupla, que ellos hacen series, no sé si han hecho pelis juntos. Hicieron El Ciudadano Claro. Ilustre. Es la dupla que yo más conozco, no sé si en otros lados, por eso a veces pienso, pasa esto en más series, digo, a lo mejor en el cine también se da, pero me imagino que es diferente, obviamente, el lenguaje que se maneja. Y para cerrar y redondear y ya liberarte, se me ocurre preguntarte, tipo, si tuvieras que definir qué es el cine para vos, ¿qué dirías? Es contar historias, así de sencillo. El cine es contar historias, es como, es eso. Así como una canción puede contar una historia, un libro, una novela, una poesía, eh, un videoclip. El cine es contar historias, es eso. Es decir, bueno, vamos a sentarnos ahora 1 hora y media, 2 horas a que nos cuenten un cuento audiovisual, ¿no? Pero es eso, el cine es contar historias. Me encanta. Broche de oro, acá lo teníamos a Rodrigo Fernández Engler, que yo quería hablar hacía rato con él. Justo, bueno, esto está siendo más adelante, pero ayer 2 de abril y yo justo hablaba de sus películas y decía, quiero que lo traigamos. Y se daba en estas fechas, las notas, bueno, ya estaban grabadas, así que esto va a salir más adelante. Pero bueno, muchísimas gracias por este ratito, por compartirnos un poco de tu historia, de tus películas, de todas estas historias también que contás de manera ficticia, pero que también llaman a la reflexión sobre cosas que han pasado en el país, que se agradece, que aguante la ficción nacional y que se necesita un montón, así que yo se lo valoro un montón y gracias por este ratito. No, por favor, gracias a vos, Josefina, y bueno, y si alguien está viendo esta nota y estudia cine, pues adelante, y si alguien, independientemente de la edad que tenga, quiere hacer lo que lo haga, y si está esa pasión, si está ese amor, esa necesidad, como hablabas más temprano sobre hacer cine, pues adelante. Así que bueno, muchas gracias. Espectacular este consejo, me parece que está buenísimo para todos los que lo quieran tomar y quieran incursionar. Tenemos una de las mejores industrias del cine, a pesar de bueno, todo el momento difícil que se está viviendo hoy en día, que pasa y bueno, se va a atravesar y se va a salir adelante, pero bueno, es una de las mejores industrias reconocida a nivel internacional, así que eso es para destacar. Gracias, te doy Gita, por el espacio, a todos por estar al otro lado, Pablo por el aguante y nos vemos la semana que viene.